Buenas noches, estamos acá con el Diablo de la Medianoche. Hola, Diablo. ¡Qué gracioso eres! Cuéntame, ¿cómo están las cosas en el infierno? Parece que se te aflautó la voz, Diablo. De vuelta, pareces un humano común y corriente. Diablos, parece que hemos perdido conexión con el infierno. Buenas noches, súbitos y súbitas. Bienvenidos a Estamos Viendo, un podcast de contrastes. Nuestro objetivo es sentar a personas similares, o no tanto, a introducirse a algo que les sea ajeno. Como disfrutar de una película que amás a través de los ojos de alguien que nunca la vio. Hola Lucas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches casi. La verdad me reconozco de los que no son tan normales, pero muy bien, ando muy bien. Agradecido. En el podcast anterior, justamente le dije a una amiga mía, a Fío, que ella era mi amiga más correctamente socializada y que el resto de mis amigos eran todos bastante raros, como yo. Y vos estás tipo también ahí. No, al contrario de Fío, estás muy poco socializado. Yo soy de los poco socializados, sí. La verdad es que nuestra forma de conocernos es poco socializada. Random, espontánea. Te vendí una carta de Yu-Gi-Oh, si me acuerdo bien. Así nos Me vendiste una carta de Yu-Gi-Oh. Sí, fue como. Y yo te dije, necesitaría saber cómo considera esto. Yo te ayudo, pibe. No, de hecho me dijiste, vos de hecho eras muy feto todavía, eras muy niño, y me dijiste como. Era muy niño, boludo. Disculpe, señor, ¿puede ayudarme a conseguir más cartas? Bueno, che, tampoco hace falta bardearme tanto. No. Te fuiste a la mierda. Eso fue hace como 15 años. Sí, ahora obviamente no. Para nada, pasaron 2. No. Mucho más pasó. ¿Mucho más pasó? Sí. Creo yo. ¿3? ¿4? Sí. No, era solo un año. No, ¿qué 4? 4 son 2021, boludo, ni en pedo. No, 3. Sí, ¿no fue 2021? Yo creo que sí. Fua, boludo, estamos re viejos. Fue mínimo 3 porque yo estaba... Se me acuerdo que iba bastante a Capital porque estaba estudiando en ese momento. Así que tiene que haber sido al menos 2021. Igual estaba estudiando el tramo pedagógico, así que por ahí nada que ver. Volviendo a vos, solamente escuchaste el primer podcast, ¿no? El primer capítulo. Sí, exactamente, el de Spinetta, la verdad, sí, que fue una maravilla escuchar. Bueno, menos mal, porque vengo de ser ganseado. Pero no entendiste nada. Estuviste totalmente en pelotas. Yo tenía muchas preguntas que no me sabía contestar, sí. O que me contestaba de manera contradictoria. Y es como... No, así no se explica algo, o sea, no sentí que entendiese qué es el vacío. Claro. Pero bueno. Igual, a ver, no me gusta esto de que estás sacando de que, la gente no explica bien cuando sos profesor. De hecho, nadie tiene tu experiencia ahí. Mi segundo nombre, no, pero por algo pido que preparen los temas. Pero lo que quiero decir es que mi segundo nombre es Xavier con X, o Xavier. Y ahora que soy profesor, demasiado. Quiero ser el profesor Xavier. Así que ¿Te vas a pelar? Me voy a quedar pelado en algún momento. ¿Por qué apurarme? Encima ya tengo unas entraditas ahí que están como... No, yo también, Yo en 5 años no hay nada. ¿Medical Hair? No, 5 años. No, para no sí, Medical Hair totalmente. No hay que decir marcas hasta que nos paguen. Es verdad. Bueno, pero igual podría, no sé. El tema es que es muy top esa marca MGer. Y nada, quizás algo más como una peluca, quizás una marca de pelucas caseras. Cabello médico, digamos. Cabello médico. Quien quiera aportar dinerillo, yo más que contento. Pero... O pelucas. No, prefiero el dinero. Momento. Las pelucas se intercambian por dineros y servicios. Exactamente. ¿Tenés idea de a qué te voy a introducir hoy? Ni la más mínima ni remota. Te voy a contar una historia de cuando yo tenía tu edad e iba a la primaria. ¿Qué edad tenía el tipo? Sí. Tu edad de feto. Que creo que estaba cursando filosofía o alguna de esas materias falopa. Y los profesores nos preguntaban, ¿cómo estuvieron? Y yo le digo, bien. Y el profesor agarra, se acomoda los anteojos, sonríe. ¿Qué significa bien? Ahí nos cerró la boca a todos porque nunca me hice la pregunta de qué significa bien. Y por lo tanto nunca me hice la pregunta de qué significa mal. Ese profesor usó esa pregunta, que era un tramposo el tipo, lo tenía todo planeado, para introducirnos a la ética y a la moral. Nunca todo tranqui, como fue el fulbito del finde y todo bien, listo porque se busca la clase. Nunca, ¿no? O sea, vos ponete a pensar cuántas veces respondiste bien o mal ante la pregunta ¿cómo estás? La verdad, todo el tiempo. Ahora lo estoy usando más por el tranqui, lo cual quizás puede significar algo. Cuando me preguntas si está todo bien, yo digo todo tranqui, pero quizás es totalmente inconsciente.
igualmente aplica, pero bien y mal son categorías morales. Ahora vamos a ir con eso. Bien. Por ahora saltemos en el tiempo al 2006. ¿En qué año son Los Increíbles? Se resuelve con un pequeño... 2000, sí, por ahí, principio de 2000. Es de 2004. Perfecto. Dejemos en el tiempo, quizá al futuro, quizá al pasado, para hablar de Los Increíbles. En esta película solamente me importan los primeros 15 minutos. ¿Viste Los Increíbles? Sí, 10.800 millones de veces. Contame cómo arranca la película. Despacio, yo te voy a parar como sea necesario. ¿Cómo arranca la película? Estoy haciendo memoria. La película arranca... La primera escena es la de, bueno, cuando el chabón está de joven, digamos. Mr. Increíble. Mr. Increíble está de joven y tiene toda la historia de tener al... que conoce a Lastigar. Es mucho más que... Y aparte es una escena espectacular, es increíble lo bien y la edad que está, pero... Es un día en la vida de un hombre que no sabemos quién es, pero que está yendo a un lugar importante, y siempre dice, todavía tengo tiempo. Ve un crimen, mira el reloj y dice, hay tiempo. Toca un botón en el auto y se plotea todo como Mr. Increíble y va a detener el robo. Y de ese robo va a otro robo y a otro, como que hay mucha delincuencia en esa ciudad. Creo que tendría que cambiar de gobernador o tiene un serio problema. Gótica, es un Gótica, o sea, ciudad superhéroe de muchos crímenes. Es un Laferrere. Claro, exactamente. Vivía ahí Mr. Increíble, pero... Lanús. En un momento se cruza con otra superheroína, Elastigirl, y se tiran onda, como que estos tipos están a peluche, claramente. Sí, obviamente, Elastigirl. Hot. Totalmente. Pero el tipo parece que está por llegar tarde. En el medio pasan un montón de cosas que no son importantes para el capítulo de hoy, pero vean, Los Increíbles. El tema es que llega al compromiso que tenía y era él casándose con Elastigirl. Estaba llegando tarde a su propia boda. Y lo gracioso es que la tipa también estaba haciendo actos superheroicos a escasas horas de casarse. Claramente los dos amaban ser superhéroes. Sí. No era un trabajo, era su profesión, era su vocación, era lo que querían. ¿Qué pasa automáticamente después de la boda? Después de la boda, sí, igual tienen las vidas más comunes y silvestres de la historia. Porque hace uno de los tipos que Mr. Increíble salvó en esta primera escena, le hace un juicio porque él dice, tú no salvaste mi vida, tú arruinaste mi muerte. Digamos, ahí entendés que en realidad el tipo se había querido esbordear. A raíz de esto, que el juicio lo gana, por alguna razón, realmente era Laferrer, le empiezan a hacer muchísimos juicios a los superhéroes por los destrozos que hacen mientras salvan a la población. La cosa escala tanto que el gobierno decide prohibir la actividad superheroica. Por algún motivo, eso tiene sentido. Pero bueno. Tiene sentido, voy a suponer totalmente porque la película nunca lo muestra, pero es algo que se da mucho en el ejemplo. Es la razón por la cual J. Jonah Jameson odia a Spider-Man. La razón de los acuerdos de Sokovia es la razón más estúpida que los humanos le pedimos a los superhéroes en cada ficción, que es que no rompan todo y no sean tan superheroicos, sino simplemente hagan su laburo sin hacer daños a externos. Acá puedo plantearte una primera pregunta. No es para nada una pelotudez, porque acá surge una primera pregunta. ¿Son los superhéroes realmente responsables del daño que causan? No sé en qué tanto está ligado a tu pregunta inicial, pero es un tema que me interesa mucho. Para mí, no son responsables. Veremos. Sostener la pregunta porque más adelante esto se enlaza con el podcast de hoy, con el capítulo de hoy. Perfecto. Para nada. Pasan, creo que 14 años desde que se casan, desde este día donde se ponían los superhéroes, y llegamos al presente, 14 años después, donde Elastigirl y Mr. Increíble están casados, tienen hijos, 3 hijos. Mr. Increíble tiene un laburo que detesta, es un oficinista. Elastigirl es ama de casa, tiene que lidiar con 3 pendejos, 2 tienen poderes encima, es complejo esa dinámica. Claramente Bob se llamaba Mr. Increíble. Bob. Sí, es Bob. ¿Cómo se llama? Elastigirl. Ella se llama sí lo tengo. Creo que es Helen. Sí, tiene sentido. Me parece que es Helen, pero bueno. A ver, pareciera como 2 nombres súper genéricos. Helen Parr, sí, es Helen. Bien. El punto es que claramente Bob quiere volver a la vida superheroica porque dice es lo correcto, es lo bueno. Claro. Y Helen le contesta: la actividad superheroica está prohibida, por lo tanto es lo malo. ¿Quién tiene razón? Es la pregunta del día de hoy. Claro, es una discusión entre moralidad de Bob y un lado más de leyes de
Helen. Bien, estás identificando los primeros conceptos importantes. Acá el problema es que Bob responde desde la moral y Helen responde desde la ética. Ética, claro. El capítulo de hoy es un taller de moral y ética. Esto es divertido. Es demasiado divertido. Vamos con definiciones. Siempre pedí esto. Toda una generación que siempre pidió esto y finalmente lo van a tener. Exactamente. Hay gente que está llorando en Lanús en este momento. Totalmente. Siento que mucha gente me tendría envidia por tener un curso de moralidad y ética. Y lo bueno es que todos pueden tenerlo porque este capítulo se subirá a Spotify y quizá a YouTube. El punto es este. Necesito un community manager para que haga algo con estos audios y llegue a YouTube, pero me da fiaca a mí, pero quizá lo tenga que hacer un día que tenga tiempo, o sea, nunca. Moral. Definiciones rápidos. Es un conjunto de normas, valores y costumbres que puede tener una sociedad, una cultura o un grupo o un individuo. Es una evaluación que te permite saber qué es correcto o incorrecto, qué es bueno o malo. El problema es que estos valores, si varían sociedad a sociedad, de cultura a cultura, de grupo en grupo, de individuo en individuo, tienen un fuerte carácter subjetivo. Yo puedo decidir qué es bueno o malo para mí, vos podés decidir qué es bueno o malo para vos, pero no necesariamente tenemos que entender lo mismo por bueno o malo. ¿Se entiende? Bien. Sí. También tiene otro problema que es muy concreta. Difícilmente una definición moral puede aplicarse a grandes problemas, grandes cuestiones, por el mismo hecho de que es subjetivo y que solamente puede abarcar las variables que yo conozco. Y hay situaciones que son mucho más complejas. Y eso fue un gran problema a lo largo de la historia, porque ¿quién define entonces qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? ¿Cómo nos podemos dirigir todos por un código común si cada uno tiene su propia definición? Ahí es donde surge la ética, que en realidad la ética, más que un concepto en sí, es una disciplina filosófica. No es una ciencia porque no hay un objeto de estudio claro. Bueno, sí, para las ciencias sociales podría serlo. Tendría que ver bien, pero digamos que es una ciencia o una disciplina que estudia y analiza los principios de la moral. Y lo que busca es crear un código de ética. A través del debate, a través de diferentes argumentos, a través de racionalidades, busca plasmar un conjunto de leyes, de reglas, de órdenes, de rituales, de instituciones que regulen la conducta, ¿se entienda? Mientras que donde la moral se limitaría a decir que esto está bien o está mal, la ética se tiene que preguntar qué significa que esto esté bien, o por qué deberíamos actuar de esta manera, o cuando decimos que esto está bien, ¿qué estamos queriendo decir? ¿Se entiende? Volviendo a la pregunta anterior, entonces, Bob está hablando de su moral. Él tiene un código de valores personales que le llevan a plantear que el acto heroico en sí mismo es lo correcto, independientemente de si es si es éticamente correcto o éticamente incorrecto. Mientras que Helen, teniendo la misma condición vocación superheroica que él, porque no es que ella le importe menos, es que ella tiene otra forma de entenderlo. Ella dice, a mí también me encantaría volver a la vida que teníamos antes, pero entiendo que se decidió que los superhéroes estén prohibidos. Y no acatar esa prohibición puede poner o no en riesgo a nuestra familia, porque podemos quedar presos por romper esa regla. Se entendió o se decidió que nuestras acciones hacían más mal que bien, y aunque yo, particularmente, personalmente, moralmente crea que eso es incorrecto, acepto la ética. ¿Se va entendiendo? El tema es, sí, se entiende un montón. La verdad es que entiendo ambos puntos. El de Bobo entiendo porque es algo que te nace. Es algo que tu cuerpo y todo tu ser te pide hacer esto. Quizás tiene menos capacidad de autocontrol porque hasta lo sigue haciendo de forma, digamos, a escondidas. No es que él lo controla. O sea, aparte de su moralidad, hace que su cuerpo se mueva solo, digamos. Sí. Mientras que Helen lo puede controlar más. No creo, estoy con vos de que ambos tienen la misma vocación. Simplemente siento que uno sabe que está haciendo más bien que mal. Vamos a buscar otro ejemplo. Avengers Infinity War. Thanos. Sí. Arranca con un planteo bastante simple. Estamos generando mucho daño y eso se vuelve insostenible. Y si no cambian las decisiones, nos vamos a morir todos. Él plantea, en mi planeta no se cambiaron la conducta y murieron todos. Menos yo, porque por motivos, no importa. Él lo que plantea es, a raíz de esta experiencia, quiero aplicar una solución a todo el mundo. Quiero eliminar a la mitad de la población y con eso
se regula la cosa y hay más recursos para todos. Más allá de que habría otras vueltas de tuerca para darle, ¿él fue ético o fue moral? Vos podés decirme, él es malo, yo te diría, moralmente se lo puede considerar. Moralmente es malo, para mí él fue moral. Exactamente. Él desde su moralidad, desde su atribución de valores, dijo, la verdad, no está bueno, hay que matar gente, aunque sea cruel. Él fue utilitarista. Él dijo, tenemos que hacer lo que beneficie a la mayor cantidad de personas. Él dice, prefiero salvar una mitad que perderlos a todos. Claro, también no hizo mucho estudio de campo sobre cómo es en los otros planetas, tipo, se basó en el suyo para... No, pero aparte de la lógica recontrafalible, en todo caso, hay que optimizar los procesos de producción de recursos. Quizás esa sería una forma mucho más pragmática. En What If hay en el universo donde el chabón que es Black Panther toma el rol de Star-Lord porque es un What If. Como es Thanos es bueno porque le enseñó que podía redistribuir los recursos, entonces como que joden con eso. No joda. Canónicamente el comunismo era la solución. No sé si comunismo, pero simplemente hay una escena que después se podría agregar o ver, que hacen en su capítulo de What If donde en vez de llevarse a Star-Lord se llevan a T'Challa. Entonces, básicamente, como es una persona mucho más buena, es un Star-Lord súper bueno, súper generoso, no es para nada querido, qué sé yo, y Thanos se hace, entre comillas, porque en realidad todavía sigue siendo bastante forro, pero bueno, tipo, no hace ningún efecto de sus planes porque supuestamente le enseñó a que se podía redistribuir los recursos. Se hace peronista. Básicamente se hace muy peronista. Igual dice, pero debo decir que yo creo que tenía un punto, dice Thanos, igual tipo... Es que lo tenía, pero... El punto es este, claro. No importa si tenés un punto o no, porque hay una discusión que las personas suelen tener de ver quién tiene razón, cuando en realidad algo así como la razón, una razón única, universal, no existe. Existen las razones, las apreciaciones morales, y todos tenemos una. Y nunca jamás en la historia de la humanidad, ni de la ficción, un conflicto se saldó con alguien saliendo de ahí diciendo, y la verdad que las razones del otro eran mucho más válidas que la mía. No, jamás. Se solucionan por negociaciones, donde podemos poner ¿cómo se llama esto? Podemos debatir sobre nuestras morales y construir una ética que nos regula a los dos y que salgamos medianamente satisfechos. Yo tengo manzanas, vos tenés peras. Yo quiero decidir que mis manzanas valen lo mismo que tus peras. Vos podés decir no, porque hacer peras consume más agua, así que debería valer más. Podemos entrar en una guerra, en un conflicto, o porque cada uno tiene su moral. Vos tenés tus motivos para decir que tus peras valen más que mis manzanas. Y yo puedo decir, sí, pero mis manzanas solamente florecen en la mitad del año. En realidad no tengo idea de botánica, que me perdonen los que sepan. Pero puedo decir, yo con la misma cantidad de agua que vos produzco la misma cantidad de manzanas. Y vos decís, no, yo uso mucho más agua por cada pera. Yo decís, sí, pero yo puedo producir menos manzanas que vos. Podemos entrar en un conflicto o podemos, éticamente, definir un punto medio que nos satisfaga a los dos. Podemos definir éticamente un precio justo para nuestros productos y para su intercambio. Un ejemplo podría ser que yo te diga, ok, dale, te doy una manzana y cuarto por cada pera tuya. Y ahí me sirve, claro. Y a vos te sirve, perfecto, decidimos. O tres, hagamos una cosa entonces, todo lo que producimos va a un fondo común y de ahí dividimos mitad y mitad. También es otra opción. Sí. Ahora. Pregunta para el señor. Sí, por supuesto. Nosotros, bueno, está llevándolo muy del lado de cómo funcionan ahora los países, que básicamente entre distintos intereses para dar una ley o no se negocia. O sea, no es que no se convence, como decías. No se convence, se negocia. No podemos nosotros convencernos en una discusión. No es una capacidad que tengamos. Sí, pero ahí te entra otra variable de negociación que nunca son los argumentos. ¿Se entiende? Son los sentimientos. Siempre es como el bien propio. Claro. Sí, exactamente, son los sentimientos. Porque yo te quiero mucho a vos y vos me querés mucho a mí. Y ahí ya tenemos algo con lo que no podemos negociar. No podemos cambiar que nos querramos. Entonces, ya que nos queremos, tenemos que convivir. Y si vos me decís que hay algo que yo estoy haciendo que te duele, independientemente de los motivos que yo tenga para hacer eso, tengo que plantearme, ok, esto le duele y esto perjudica esta relación. ¿Qué puedo hacer yo para seguir haciendo lo que quiero pero sin lastimar a Luquitas? ¿Se entiende? O al revés. Qué forma fea de verlo. ¿Por qué? Y porque siento como que... ¿Por qué el humano quiere seguir haciendo eso? Tipo, no puede dar el brazo a torcer. Porque lo que yo estoy haciendo no es necesariamente algo en contra tuya, por ahí. Claro.
Por eso simplemente te molesta. Que simplemente te perjudica de alguna manera, o que te molesta, o que ni siquiera te perjudique, solo te duele. Por ejemplo, no sé, poner que fuéramos roomies. Y yo llego muy cansado, poner que yo llego a las 12 de la noche y vos llegás, vos digamos que sos tu propio jefe, manejás tus horarios, estás todo el día en la casa. Llego, me hago para comer y me voy a acostar rápido, porque estoy realmente cansado. Y vos me decís, che, pero me dejaste todo sucio. Yo digo, sí, pero yo lo lavo antes de irme. Y vos decís, sí, pero vos te vas a tal hora y yo tengo que convivir con todo eso sucio todo ese tiempo. ¿Se entiende? Claro, ni siquiera que te lo estoy haciendo vos, pero te molesta. Entonces yo tenemos que negociar ahí. Hay un universo de posibilidades para que esa convivencia no se rompa, pero si yo evaluara que no se puede, o no llegamos a ninguna condición agradable, quizá la respuesta entonces es cambiar de roomies. No por una cuestión de que no nos querramos, sino por cuestión de que operativamente tenemos un conflicto. Desde nuestras morales no pudimos construir una ética común que solucionara el conflicto. Ética, claro, sí, lo tengo. Porque la ética, recordad, es la disciplina que estudia, analiza y fundamenta los principios morales y busca un bien común, o busca dar un criterio crítico y reflexivo sobre qué podemos considerar justo, injusto, bueno o malo, pero aclarando qué es bueno y qué es malo, respondiendo a la pregunta de mi profesor. Cuando yo digo bien, ¿qué estoy queriendo decir? Cuando vos decís justo, ¿qué querés decir? Y si tenemos una definición común de estos conceptos tan abstractos, es más posible que lleguemos a un acuerdo. Porque para mí es justo que yo lave las cosas a la mañana siguiente porque estoy muy cansado. Y también para vos es justo que yo limpie lo que ensucie para que no tengas vos que convivir con mi suciedad. Y las dos cosas son justas a la vez. Y acá es donde se complejiza el concepto. Porque dos cosas contradictorias pueden ser reales al mismo tiempo. Y eso es muy complejo de asimilar. La multipolaridad de la realidad, digamos. Puede ser cierto al mismo tiempo que lo correcto para Bob sea ejercer la justicia aunque eso sea ilegal, y que también lo correcto sea respetar la norma de no ejercer la justicia. Por mano propia sería en este caso, ¿se entiende? Claro, sí. Lo que la película no explora y que podría haber sido algo interesante es ejercer un acto superheroico por medios institucionales. ¿Por qué Bob no se hizo policía, o un super policía en este caso? O Elastigirl. Hubiera sido una retrama. Exactamente. No sé si está explorado en alguna obra de ficción. Si alguien lo sabe, dentro de 40 años, cuando la gente empiece a ver esto y yo ya esté en silla de ruedas, responde esta pregunta. Cuando todo sea dominado por IA, todo lo que es arte o creación humana sea hecho por IA, la gente va a ir a lo vintage, que lo vintage va a ser todo esto. Cosas hechas por humanos. Entonces la gente va a agotar todo porque ya no existe nada creado por humanos. Bueno, entonces esto va a ser escuchado. Sabes que el formato estamos viendo un poco lo hago como respuesta a la robotización de la IA. Porque me estoy dando cuenta que cada vez más de creadores de contenido que yo solía consumir están haciendo guiones por IA, y me doy cuenta. Porque yo también uso la IA para hacer cosas. Giles. Bueno, déjame putearlos. Dale. No, que giles, pero no digas que lo usas mientras yo digo que son todos giles. Ok. Así que bueno, si nadie está produciendo lo que yo quiero consumir, voy a consumir de la que vendo. Sí, exactamente. Creo que así no funcionaba, pero sí. No importa, el punto es que, este formato de sentar a dos personas a charlar de un tema en particular, me parece mucho más real o mucho más original que hablar de algo, mismo contenido 40 veces, con la misma estructura o con ligeras variaciones. Volviendo a lo que decíamos, te tiro un par de factos, un par de frases. Dispare. Para la ética se dice que es un conjunto de reglas de acción que se impone al individuo desde afuera y que determinan su conducta en relación con los demás. Fíjate cómo acá la ética tiene una cuestión de externa. Es algo que ¿cómo se dice esto? Se trabajó, se organizó por fuera. Esto lo dice Emil Durkheim. Después dicen que la ética es el sistema de normas que rige efectivamente la conducta de los individuos de un grupo o sociedad. Fíjate cómo de vuelta. La ética tiene una acepción más taxativa, más pragmática, en el sentido de tenemos que regular. Se tiene que hacer códigos de ética, se tiene que hacer conjuntos de directrices para manejar a las personas. Y después tenemos que es el conjunto de convicciones efectivas lo que de hecho se considera bueno o malo en una sociedad. Acá de vuelta estamos hablando un poquito de cosas un poco más
externas o abstractas. Fíjate que después en la moral se dice que es el arte de saber elegir lo que más nos conviene como seres humanos, más allá de las imposiciones externas. Fíjate que se usa acá arte como concepto clave. Es mucho más personal, es mucho más interno, no es tanto una negociación con el otro, no es tanto algo negociado, ¿se entiende? Sí, es totalmente bastante arbitrario para mí si buscas una definición poner una palabra como arte. Y vos pensás que son ciencias sociales, no son ciencias exactas, claro. Es recontra difícil. Sí. Y siempre va a haber un grupo, una población, un individuo al que no aplique y eso te fuerza o a reestructurar todo o a contemplar de dónde viene esta anomalía. Ahora, vamos a complejizar esto un poquito más y vamos a divertirnos para entrar a la parte de taller. ¿Vos crees que sos capaz de determinar si algo es moralmente bueno o malo o si algo es éticamente bueno y malo? Ok. Voy a escudarme un poco. La moralidad es totalmente mía. Es propia de mí mismo, así que va a estar totalmente evaluado por mi moralidad, que no puede ser la misma o no la de otro. Igual por la sociedad que vimos, creo que todos debemos tener una más o menos similar. No creo que disparemos tanto. O sea, debe ser todo igual. Y después, lo que es ético, creo que sí. Creo que éticos somos todos bastante tipo... Nada, estamos todos de acuerdo. Así que creo que sí. Como todo en los márgenes se difumina. Sí, vamos a entrar en la parte del taller, que es la parte que más me divierte a mí. Perfecto. Antes, ¿sabes qué es poco? ¿Sí? ¿Sabes qué demuestra la ética difusa? ¿Te escucho? En que vos podés tuitear cualquier cosa y alguien de alguna forma te lo va a negar. Eso es la ética. Que todos tenemos toda distinta. Claro. ¿Yo el que desarrollé? Sí, por favor. ¿O más adelante? No, desarrollar me interesa. A ver, si desarrollara, no solamente con contenido, le tengo contenido porque es algo que me pasó en el pasado, pero me pasa ahora, por ejemplo, lo usaba en un principio, lo usaba en un principio, no ahora la verdad me alejé un montón. Me pasa ahora mismo con comentarios. Cada cosa que yo comento, cada opinión que dé, existe forma de que no sea refutada de alguna forma con algún argumento. Cada opinión. ¿Entendés? O sea, puede ser una puede estar en contra de la publicación o a favor. Todo es refutado. Entonces, yo creo que, y te estoy hablando de cosas hasta súper básicas, ¿entendés? O sea, nada. Uno puede estar a favor de que a una persona tenga más derechos y alguien me lo va a refutar. Así que eso demuestra que la ética no es la misma en todas las personas. Las reglas que tiene uno. O la moralidad, en realidad, en este caso. Es que vos charlas con alguien que tiene una moral diferente a la tuya. Sí. De ese debate y de muchos otros debates y de muchas otras praxis va a definirse la ética que los gobierna a todos. Lo que te puedo plantear es que si hay un derecho adquirido, significa que la concepción de que ese derecho es bueno o es deseable entró dentro de la definición ética de una población en un momento adecuado, en un momento determinado. Vamos a la parte del taller. ¿Cuál es el código de ética más antiguo que creas que existe en la humanidad? El código de ética más antiguo que crea que existe. Al menos para la sociedad occidental, porque con la oriental no tengo idea, pero para la occidental hay uno que es paradigmático. Para la occidental, los 10 mandamientos. Muy bien, perfecto. ¿Sabes qué dicen los 10 mandamientos? Diga. No, te pregunto si te acordás de alguno. No, si lo sé, sí. A ver, me acuerdo de algunos. ¿Cómo es? La que me acuerdo que no sé, que no robarás, de tener temor de Dios, tipo, son como una especie de reglas de convivencia generales. Los 10 mandamientos son: el primero, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Muy bien. Bien, perfecto. No tomarás el nombre de Dios en vano. Bien. Antes de avanzar, primero, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Lo que establece esta primera regla es una jerarquía. Te dice que éticamente todos tenemos que estar más o menos de acuerdo en que Dios es lo más grande que hay. Claro, sí, es como... Dieguito no se toca. Exactamente, seguía el líder. Respetar los rangos, es un respetar los rangos súper anticuado. Hoy en día, respetar los rangos. Sí. Con el jefe no se negocia. Claro, el mandamás es el mandamás. No tomarás el nombre de Dios en vano. La segunda es una extensión de la primera, pero que dice, por si no quedó claro, vos no podés arrogarte. Regla número 2, respetar la regla número 1. Esto es mucho más operativa. Vos no podés arrogarte la capacidad de hablar en nombre de Dios, del jefe. Perfecto. Lo que un poquito tensiona
bastante el hecho de que haya predicadores. O un papa. Lo que ellos hacen, mira esta vuelta porque es interesante, porque acá de vuelta, con la moral se negocia con la ética. Dicen, nosotros no hablamos, no tomamos el nombre de Dios en vano, nosotros tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios. Claro. Por lo tanto, nosotros somos conductos para traducir o explicar o permitir que nuestras comunidades accedan a la palabra de Dios de una forma un poco más amena. Nosotros somos como los que lo actualizamos a la doctrina, ¿se entiende? Tercero, sí. Santificarás las fiestas. ¿Qué significa esto? ¿O qué es lo que podemos entender de esto? Esta Santificar a las fiestas. Esta nunca me la puse a pensar, la verdad. La verdad, esto nunca me lo puse a pensar. Santificar a las fiestas es un poco como sí. Que en las cosas que importantes como son las fiestas en esa época, tipo los lugares de común acuerdo, como que se respete toda esta santidad. Exactamente. Como yo interpreté. Con las fiestas creo que hacen referencia a los rituales. Claro. Los momentos tipo las misas, las comuniones, los bautismos, son rituales de pasaje que se tienen que respetar con reverencia santa. ¿Por qué? Porque la conducta, el que escribió los 10 mandamientos, haya sido un dios o haya sido una persona, independientemente de quién creas que lo escribió, a un punto tenía y entendía a la perfección que la conducta modela la conciencia. Si nosotros tenemos rituales y los respetamos de forma sagrada, aunque no sepamos por qué los hacemos, tienen poder. Fíjate como muchas personas que no son creyentes impostan una unidad en la familia en Navidad. Se odian, claro, se detestan. Ni siquiera creen en Dios, pero no, tenemos que dejar todo de lado para hacerlo. Fíjate como un ritual de no sé cuántos años tendrá, ¿2000 años tendrá Navidad? Sí, un poquito más, un poquito menos. Sí, sí. ¿En qué año murió Jesús? Murió a los 33, ¿no? O sea, 33 después de Cristo. Tendría que ser. Claro, exactamente. Recién en la cuarta deja de lado las cuestiones de respetar los rangos y empieza a hablar de cosas pragmáticas. Honrarás a tu padre y a tu madre. Básicamente te dice respetar los rangos, porque después de Dios, lo más grande que hay son tus viejos, es la vieja. Exactamente. Son tus viejos, o sea, básicamente hasta ahora estás simplemente dando jerarquía. Yo, tus viejos. Exactamente. Básicamente lo que está diciendo, atado a santificar tus fiestas, ¿por qué tenés que honrar a tu papá y a tu mamá? Porque ellos son los que te van a introducir a las fiestas que tenés que santificar. Si tu papá te dice que vayas a misa, vas a misa y punto. Respeta al que te va a decir que vayas a misa. Fíjate cómo las primeras 4 reglas están pensando en mantener el orden establecido. Están pensando en... ¿cómo se dice cuando algo se sostiene en el tiempo? Ay, se me fue la palabra. ¿Replicarse? Perpetuarlo. Ahí está, gracias. Perpetuarse en el tiempo. Recién, en el número 5, mitad de tabla para abajo, no matarás. Sí. No cometerás actos impuros. 7. No robarás. 8. No darás falso testimonio ni mentirás. Yo hubiera puesto mucho antes, incluso antes de no matarás. 9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 10. No codiciarás los bienes ajenos. Hay un par de interpretaciones que agregan... Sí, no seas un buitre. No que seas la mujer. O sea, bienes igual mujer. Bueno, es lo que se pensaba en esa época. Sí, obvio. Porque no sé si de dónde lo vi a eso, pero en mi cabeza está y es como... En mi cabeza también. Esto nunca estuvo en los 10 mandamientos. Sí, pero lo tenemos como algo ya es un concepto social de que los mandamientos decía que no seas un buitre. Exactamente. No matarás, básicamente, no me reduzcas al rebaño, que lo necesito. Actos impuros, acá tenemos el primer gran problema. Sí, dentro de la lógica interna el primer gran problema. ¿Qué es un acto impuro? Sí, en ningún momento hay una llave que diga actos impuros 2 puntos. Exactamente. ¿Qué dijimos que tenían los problemas de la moral? ¿Cuál es el problema de la moralidad? Claro, está diciendo básicamente no seas inmoral, pero nada describe la moralidad porque está sujeta a cada uno. Del lo que es impuro yo lo puedo interpretar, y ahí tenemos un gran problema, sí. Porque cualquier cosa que implique interpretación entra dentro del ámbito de ¿qué? De la interpretación de cada persona en la moralidad. Exactamente. No robarás, clarísimo. No darás falso testimonio ni mentirás. No robarás, de vuelta, es algo pragmático. No me generes un conflicto dentro del rebaño. No darás falso testimonio ni mentirás. Acá podemos plantear que cualquier otra narrativa
cualquier otra moral que venga a competir con este compendio de ética es falso testimonio o es una mentira. Es un poco a futuro, una piedrita de evitar que vengan morales a competir con la moral que trato de instalar desde la ética. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. De vuelta, impuros. Impuros, o sea, el anterior de impuros era de no hacer actos impuros. Antes dice, no lo hagas ni lo consientas, ni te atrevas a pensarlo o a desarrollarlo. Sí. Y ahora es, no lo pienses. Exactamente. Y después, la décima es, no codiciarás los bienes ajenos, que suena muy parecido a no robarás. Claro, exactamente. Fíjate cómo los mandamientos 9 y 10 son derivados del 7 y 8. No voy a meterme con la religión, pero... No, lo estamos usando como simplemente uno de los primeros, o el primero que yo conozca de los códigos de ética. Pero el hecho de no pensar en el acto impuro choca con el libre albedrío. O sea, entiendo el no hacerlo, el no pensarlo es raro. Bueno, ahí te metiste con algo complejo. ¿Tenemos libre albedrío? Bueno, sí, claro, se entiende. Ahí depende, hay quienes quieren que sí, hay quienes quieren que no, pero sí. Ahí tenemos. Igual esto, fíjate lo complejo que es porque la Biblia hebrea de la tradición judía tiene una formulación más literal y se dividen de una forma diferente. Y la Iglesia católica y la protestante y toda la luterana hay variaciones de la enumeración. Así que ni siquiera podemos fiarnos de que esta sea la original. Y en todo caso tampoco nos importa, porque si la ética y la moral varían con el tiempo, estas cosas también deberían dejar de aplicar. Y fíjate que más o menos los 10 mandamientos se sostienen bastante bien, ¿eh? Sí. Para tener la antigüedad que tienen es... También me da un poco de bronca porque significa que los problemas son casi siempre los mismos. Y vos pensás acá que empezamos a tocar otro de los márgenes de la ética. La ética lo que trata es de mantener la conducta dentro de parámetros aceptables. Sí. Pensá que la ética es una herramienta para mediar entre los conflictos de las personas. No existe ética en la nada. No existe ética, no existe ética que exista por fuera de un sistema de poderes. Está bien decir que cuando la moralidad de dos individuos tiene distintos intereses o es distinta, la ética empieza a jugar. Es condición necesaria que haya dos morales diferentes para pensar en construir una ética que haga de mediadora entre esas dos, ¿se entiende? Sí, total. Y después, donde la ética falla, donde la ética encuentra sus límites, tenemos que empezar a utilizar la moral porque no hay otra forma de responder. Vamos con uno clásico antes de ir a los conflictos más graciosos y jocosos. ¿Conocés la paradoja del tranvía? No. Perdón, sí. La del tren. Sí. Sí. Si alguien no lo conociese, es un ejercicio de ética y de moral que plantea que hay una vía con una bifurcación, es decir, la vía se divide en dos caminos. Un camino tiene una persona atada a las vías que no puede moverse, la otra tiene 4. El tren, si nadie hace nada, va a ir y va a atropellar a las personas que están atadas, a las 4 personas. Pero vos podés accionar una palanca que hace el cambio de carril y que solo atropella a uno. Ahora, ¿qué es más ético? ¿O qué es más moral? ¿Cuál es la decisión correcta? ¿No hacer nada y dejar que el tren choque a las personas, a las 4 personas? ¿O accionarla y que una persona fallezca por intervención mía? En base a lo trabajado, joven. De repente era un parcial, pero... Oh, por Dios. Por Dios. Qué miedo. No, tranquilo, esto a todos le tienen miedo. Qué miedo. A ver, tengo que seleccionar cuál es la más ética y cuál es la más moral. O sea, cuál es ética y cuál es moral. Estoy tratando, primero voy a ponerme un poco en contexto y voy a más o menos a saber. Yo creo que la moralidad va a hacer que vos acciones la palanca y termines cambiando el curso para que fallezca solamente una persona. Entonces, esa va a ser la moralidad actuando porque moralmente vos querés que muera la menor cantidad de gente. Para vos moralmente que mueran 4 vías es mayor que una. Exactamente, moralmente 4 vías es mayor. Pero yo lo que te puedo plantear éticamente estás asesinando.
Sí, pero éticamente tenemos una guía de ética que más o menos intermedia estas situaciones, el Código Penal. Totalmente. En la ética voy preso porque maté a una persona. En la ética, no necesariamente. Para que vos seas culpable de un acto, tenés que tener una conducta típica, antijurídica y culpable. Es decir, tenés que tomar una decisión. Tenés que tomar una acción. Tenés que cometer una acción o una omisión deliberada. Es decir, tenés que decidir algo. En derecho penal no alcanza con que lo pienses o con que lo desees. Se necesita que haya un acto. Y la omisión también puede ser un acto. Claro. La conducta tiene que ser típica, es decir, que encaje en una descripción del delito. O sea, que ya haya pasado. Si sos el primero en cometer un delito, la primera persona que comete ese delito, técnicamente no se te puede condenar por ello. Interesante. Qué loco. Sí, exactamente. Ahora, trata de que no te agarren porque tan pronto como te agarren va a decir, ok, esto tiene que ser un delito, se tipifica y si lo volvés a hacer, estás complejo. Claro, sí. Claro, sí. Se hace ley y bueno. Tiene que ser antijurídica esa conducta. ¿Por qué? Porque tiene que coincidir, no solo tiene que coincidir con la ley típica, sino que además tiene que ser contraria al derecho. ¿Se entiende? Y sin que exista una causa de justificación tipificada también, como la legítima defensa o el estado de necesidad. Y después tenés que ser considerado culpable, es decir, que se te pueda atribuir esa conducta a vos. Es decir, que tenés que ser capaz de comprender y dirigir tus actos, si no sos inimputable. Tenés que actuar con intención o dolo o culpa, que sea negligencia o imprudencia, y que no haya ninguna causa de inimputabilidad, básicamente que no se cumple el primer criterio, ¿se entiende? Sí. Ahora, dentro de la ley también existe la ley de daño, de daño menor, creo que se llama, que dice que si alguien obra y en una situación donde no se puede evitar el daño, tiene que actuar de la forma de que el daño sea el menor posible. Así que... Estoy obligado a hacer el menor daño posible. Claro. En realidad vos no estás obligado a nada, porque vos mataste a esas personas, vos no las pusiste ahí. ¿Se entiende? Vos siempre podrías alegar que no entendiste la situación, que la situación te demoró, que tuviste pánico, que te fuiste ansioso, que no eras responsable de eso y que simplemente no pudiste actuar. ¿Se entiende? Incluso es un poco omisión igual, pero sí. Si no entendiste, no te pueden. No es omisión porque no era tu responsabilidad. Vos no metiste a hacer algo que te correspondía y por lo cual haya muerto 1 o 4 personas. Al menos en Argentina, la ética y la moral en tu caso coinciden. Alguien podría pensar, y la verdad no hago nada porque entre menos gente mejor. Thanos podría hacer eso. Thanos lo haría, Thanos no lo dudaría. Ajá. Thanos hace que el tranvía vuelva y mate a las 4 personas. Thanos agarra al tipo que está en esa vía y lo pone en la otra para que mueran 5. Estaría eso. Exactamente. El video del que el nenito hace eso es mortal, ¿no? Bueno, pero por ahí el nenito pensaba que estaba jugando GTA. Obvio, sí, obvio. Los videojuegos de que le arruinaron la cara. Pero pero me encanta porque es el video del nenito. El nenito hizo eso, los chocó los 5 y la mirada me dijo, pentakill, madre. Es un genio. ¿Por qué no? Este podcast le serviría. Yo creo que ese nenito ya está preso. El punto es este. Vamos a pasar ahora a otros ejemplos que son más divertidos. Digamos que hay un padre que tiene 2 hijos que dependen de él y él los lleva a trabajar a su negocio familiar. Descubre que uno de sus hijos le está robando de la caja registradora, o que factura de menos, o que de alguna manera está perjudicando el negocio con tal de quedarse con las cosas. Sí. El padre decide no decir nada porque no quiere dejar a su hijo sin trabajo, sin sustento, o en el peor de los casos, traerle un problema penal, general historial. Esa acción, ¿está bien o está mal? A ver, para la moralidad del padre sí, para la ética no, porque estás siendo cómplice de un delito. Sí, pero ¿yo puedo robar un bien familiar? Qué buena pregunta. Yo no sé. Vos decís que desde la moral del padre está bien. ¿Por qué estaría bien? La moral está bien porque su moral es causar la menor cantidad de conflictos a su hijo, por más de que sabe que está haciendo algo que no comparte. Si esa es su moral, ¿no le está generando un conflicto aún mayor permitiéndole robar? ¿No estás de alguna manera enseñándole? No teniendo consecuencias, decís, al no darle consecuencias de algo que está mal. Sí, porque como todos sabemos, si yo hago una vivada una vez y me sale, es mucho más probable que la haga una segunda vez. Y si me sale 2 veces, es mucho más probable que le haga 3. Y así sucesivamente. Porque cada acción cuya consecuencia sea positiva es un incentivo. Y cada incentivo
potencia las chances de que la acción original vuelva a ocurrir. Es decir, entre más veces robe y nadie me atrapa y no haya una consecuencia negativa y me salga bien, más veces voy a robar. Eso se llama insidia. Es lógico. Así que volviendo al tema del padre, ¿no estaría el padre entonces haciéndole un daño mayor a su hijo permitiéndole que robe? No está pensando en que eso pueda hacer que lo haga más veces, pero claramente le está haciendo un daño mayor. ¿Estás en una caja de eco? ¿Qué pasó? Se te escucha rarísimo. Se te escucha recursiado. ¿Qué pasó? ¿No le está haciendo el padre un daño mayor a su hijo entonces permitiéndole robar? Permitiéndole que robe y potencialmente enseñándole o implantando una conducta posiblemente dañina y conflictiva. Porque una cosa es que le roba al padre, que no lo va a denunciar por amor. Otra cosa es que le robe a un turbio que le puede meter 5 puñaladas. Obvio, sí. Sí, ahí considero de que no está pensando a futuro de las consecuencias que eso puede traer si no lo detiene en ese momento. O sea, totalmente es un daño mayor del que piensa que está evitando. Bien. Ahora, ¿qué tendría que hacer ese padre? Cagarlo a sopa, pues no. Es una opción válida. Probablemente. Es una opción válida, no, pero sí, claramente retarlo y explicar estas cosas que pueden pasar de que si es un bien familiar no va a sentir consecuencias o puede sentirlas del lado familiar, pero puede, sí, a futuro lo pueden terminar matando. Acá va otra pregunta entonces respecto al mismo caso. Sí. ¿Y si hablar no funciona? Si se lo digo una, se la digo 2, se la digo 3, se la digo 7. Mis ganas de tener hijos a futuro están bajando considerablemente. Sí, ahí estás en un problema mayor, básicamente. No le importa nada. Y ahí tenés que por lo menos que tenga un antecedente. Agotó todas las instancias. Otra opción es desvincularlo del negocio familiar, que él no también pueda seguir yendo. Ahora. Y vamos cerrando con los últimos pequeñas viñetas. ¿Se te ocurre a vos una situación tensa entre la ética y la moral? Una situación tensa entre la ética y la moral. Tipo situación del tranvía. Exactamente. ¿O has vivido alguna últimamente? Vivir una... No creo. Sí se me ocurre como que es algo que nos puede pasar muy, muy seguido. Nos pasa constantemente. Sí, eso imaginaba. Si a alguien se le cae una cantidad ridícula, equivalente a, no sé, un billete de baja denominación, y nosotros lo agarramos y no lo devolvemos, ¿estamos haciéndole un daño a esa totalmente persona? Sí. Bueno, sobre eso tengo una situación que es una situación que no me había pasado justamente, pero sí estoy imaginando qué haría si me pasara. Interesante. Puedo pasar a explicarla. La situación si se le es cae... que... Sí, te escucho. Sí. Uh-huh. No, contá la tuya. Si se le cae 2 pesos, por ahí no se los devuelvo porque son 2 pesos. Si se le caen 5, tampoco. 10 menos, son monedas. Si le caen 10.000, yo creo que los devolvería, porque 10.000 es una cantidad que por ahí te cambia la semana. Ahora, ¿en qué punto me tomaría la molestia de realmente devolverlo? Moralmente, yo puedo creer que hay unas cantidades que no te afectan y prefiero tenerlas yo, no pasa nada. Pero éticamente deberíamos devolver hasta la más mínima cantidad. En algún punto, entre 2 pesitos y 10.000, la ética y la moral coinciden. ¿Qué vas a decir vos? La situación es una medio similar. Básicamente yo lo que hago mucho, donde pierdo mi tiempo, es mirando publicaciones de guitarras usadas. Uh-huh. Y hay algunas que quizás tienen como un precio demasiado bajo, una foto muy, digamos, muy mal sacada, o básicamente bastantes, o de poca descripción, o un perfil del que no se puede confiar mucho, que básicamente son distintas cosas que dicen que ese bien, o la guitarra en este caso, o cualquier cosa que publiquen, puede ser robada. Ahí está la cosa. ¿Comprarías algo que sabes que fue robado? Simplemente porque es mucho más barato. Es una muy ahí es donde pregunta. Mi ética y mi moralidad, ahí es donde mi moralidad y mi ética juegan un paso, porque poner, qué sé yo, una guitarra que yo quería mucho, pero yo sabía por todas las cosas que lo rodeaban de que era totalmente afanada. Para empezar, porque, que venía con las manos del dueño anterior incluidas. Sí, exactamente, estaba tocando todavía la mano, sí, estaba todavía sosteniendo el mango. Sí.
A ver, digo guitarra como puede ser cualquier cosa, puede ser un auto, puede ser un pedal, puede ser no sé, cualquier cosa lo que le interese a uno. Yo hablo de algo que sea tu pasión. Algo que realmente quieras. Algo que realmente querés conseguir y podés conseguirlo por una cantidad muchísimo menor. Muchísimo menor, que quizás a vos sí te cambia en cómo tenés tus ahorros, o en lo que puedes gastar, o en lo que no. Entonces es una oportunidad para mejorar tu vida. Te hago otra pregunta similar, en la misma órbita. Si yo compro algo barato y lo revendo más caro, ¿eso es bueno o es malo? Sí, claro, es un poco claro, sí, totalmente. Porque si yo no lo hubiese comprado, compro algo que no necesito, ojo, lo compro con la idea de revenderlo. Solo con revenderlo. Sí. Y alguien que lo necesita, en vez de haberlo comprado más barato porque no lo vio por el motivo que fuera, y yo se lo vendo más caro y saco un beneficio de eso. Epa, ¿eso es bueno? Ahí va a haber gente que te va a decir, y bueno, pero esa persona ya tiene la cantidad que pidió. Sí, pero lo pagó más caro y por ahí eso hace que se prive de otras cosas. Totalmente. Éticamente está perfecto. Sí. Éticamente así funciona el dinero. El mundo. Es un negocio, éticamente. Sí. Así funcionan las cadenas de suministros. Hecho un montón. Sí, totalmente. De hecho, yo podría decir que estoy cobrando por el proceso, por el transporte, y eso estaría bien. Pero si yo simplemente compro algo y lo vendo en la misma cuadra, ni siquiera es que hubo un traslado grande. Simplemente algo que está en mitad de cuadra, yo me puse en skin y lo vendí más caro. Y la gente que ve pasar por la esquina, ve primero el precio y lo compra. Sí, totalmente. ¿Se entiende? Ahí tenés constantemente decisiones que chocan, porque éticamente está perfecto. La ética a veces avala prácticas que quizás, por fuera de la ética, serían medias raras. Hubo momentos en la historia donde cosas terribles fueron éticamente aprobadas. Ni hablemos de la historia de la psiquiatría, por ejemplo, para no irnos a casos extremos como genocidios, pero... Mirá. La ciencia durante mucho tiempo trató a seres humanos de formas muy heavies, muy jodidas, diciendo, pero esto es ciencia, amigo. Opa. ¿Se entiende? Mira. Bueno, a ver, todo lo que es el experimento con animales, o con humanos obviamente es un horror, pero con animales, la forma en la que se prueban cosméticos o productos para humanos en ratones. Es jodido. La forma en la que se crían los animales que comemos también es quizá un poco totalmente fea. Es un poco como que no la mejor. Entonces sí, estamos rodeados de una discusión ética moral todo el tiempo. Porque la ética y la moral no existen en el vacío. La ética y la moral tampoco pueden saldarse con esta es la razón. Porque no hubo una historia, voy a repetir eso. La ética y la moral no existen, oh Dios. No existe algo como la razón. En la historia de la humanidad nunca hubo una discusión que se haya saldado con una de las dos partes saliendo y diciendo, y la verdad que las razones del otro eran mucho más válidas que las mías. A lo sumo podemos negociar una salida que no sea tan desastrosa para las dos partes. Idealmente donde todos nos beneficiemos. A lo sumo. Y es a lo máximo a lo que podemos aspirar. Por eso es importante saber que cuando alguien nos pregunta cómo estamos, podemos decirle, en vez de bien, decirles cosas como, y hoy estoy un poco decaído, estoy cansado, o hoy tengo un día genial, espectacular, tengo energía, me siento bien, estoy contento. Porque esas pequeñas precisiones son la diferencia entre cometer actos superheroicos clandestinos o matar a la mitad del universo. Para tenerlo en cuenta. Solamente quería plantear todo esto para que sepas que desde la ética y desde la moral sos un monstruo. Pero estamos bien, ¿no? Totalmente, sí, es algo que puedo vivir con eso. La verdad, es algo con lo que puedo vivir. Gracias, Luquitas. Ha sido un placer tenerte acá. A vos, muchísimas gracias.